Muchachos, tengan presente que la filosofía en Colombia va muy de la mano de la filosofía en América Latina. Tengan también presente que la filosofía latinoamericana es una filosofía que, como la hemos denominado, es una filosofía costumbrista, es decir, tiene que ver muchísimo con nuestra parte cultural, nuestra parte religiosa. Además, tengan de antemano algo importante, y es que nosotros fuimos colonia del Imperio Español. Este Imperio Español, por ende, era un imperio muy aliado a la Iglesia Católica. Por consiguiente, muchas cosas de nosotros vienen de esa parte religiosa, o sea que la filosofía en Colombia podríamos decir que al comienzo se da de ese proceso religioso que se daba. Acuérdense que la filosofía religiosa se va a basar en las dos escuelas, que es patrística y escolástica. Entonces, esas características de la patrística y de la escolástica la vamos a tener nosotros en nuestra filosofía desde el momento que ingresa. Nuestro proceso filosófico va muy de la mano, como yo les he dicho, siempre con la parte histórica. Entonces, acuérdense perfectamente que en nuestro primer momento histórico se va a llamar precolombino, que es la época en la cual se da antes de la llegada de los españoles. O sea que estamos hablando desde el proceso de poblamiento de nuestro país, que va de la mano con el proceso de poblamiento de América Latina, a la vez de ese proceso histórico que se va dando, ¿no? Entonces, ese poblamiento tiene que ver muchísimo con los tres momentos históricos y principalmente con esas tres lenguas indígenas que se dan, que es la arawak, la caribe y la chicha. La muisca, la chicha. Cuando llegan los españoles, este proceso mmm, empieza a verse interrumpido porque pues ellos llegan es con ese afín de acaparar las riquezas, de invadir nuestro proceso, de invadir nuestro territorio. Entonces, ese proceso tiene que ver también con esa parte histórica que les estoy mencionando. Es decir, que antes de la llegada de los españoles vamos a hablar de el periodo prehispánico o mejor precolombino. ¿Listo? Cuando ya llegan los españoles ya vamos a hablar de un proceso llamado hispánico, que es cuando los españoles, con toda la cultura que ellos tienen, que es una cultura de origen latino, perteneciente a los romanos, logran vincular esa cultura a este proceso de invasión, ¿sí? Porque más que una colonización, llega a ser una invasión, en donde no solamente se va a dar esa transformación cultural, nos van a traer la religión, nos van a traer el idioma que hablamos, las diferentes costumbres que vamos a tener. Posteriormente nos llega, o posteriormente, el proceso de esclavitud con los negros africanos que traen, ¿sí?, para esa mano de obra, originando mucho más esa multiculturalidad que Colombia tiene. Por eso en nuestras 5 regiones y en las mismas regiones como tal llegan a presentarse en diferencias culturales y raizales que tiene que ver con ese proceso de mestizaje que nuestro país vivió. Entonces, una vez llegan los españoles, que vamos a llamar a esa época hispánica, entonces se va a dar ya descubrimiento, no vamos a hablar, porque históricamente no se puede, históricamente no se puede hablar de un descubrimiento como tal, porque pues América ya existía. Lo que se va a dar es un proceso de invasión, ¿sí? Pero también se va a dar ese proceso de culturalización que vamos a lograr tener nosotros como tal. Esa cultura que hoy tenemos se da de ese proceso de mestizaje que se llega a presentar. Posteriormente, esta parte histórica, o mejor, esta parte hispánica, se va a dividir en otros momentos, como son la colonia. En ese proceso de colonización nos van precisamente a traer ese proceso cultural, nuestro idioma, nuestra religión, y se va a mezclar con la cultura indígena que había y la cultura negra
que traen de África. Entonces eso va a generar mucho más toda esa división que se va a presentar. Durante ese proceso de colonización, o mejor, durante ese periodo histórico de colonia, entonces vamos a encontrar que a nivel social se van a dar grandes diferencias. Entonces van a estar los criollos, que son los hijos de los españoles nacidos en América, que van precisamente a generar esa cultura que traían ellos de Europa y la van a mezclar con la cultura latina para formar ese proceso latinoamericano del tal cual hemos estado hablando. En ese proceso de colonia con estos criollos, empiezan ellos como a buscar ese proceso de independencia porque Francia, ya a finales del siglo XVIII, Francia se da esa revolución allí, que va a generar un gran cambio, una gran transformación en el pensamiento europeo que va a llegar acá. Va a llegar acá a través de esos criollos. Entonces aparece Camilo Torres, aparece Antonio Nariño, aparece el sabio Caldas. Se da en nuestro país algo que ayudó muchísimo en ese momento, que fue la expedición botánica. Y esa expedición botánica va a ayudar a amar más nuestro país. Entonces eso va a generar ese tipo de transformaciones dentro de ese proceso. A la par, se van a traer esas ideas de ilustración que, dadas por los personajes que estuvieron involucrados con esa expedición botánica, van a empezar de inmediato a mirar cómo se logra dar un proceso de independencia en nuestro país. Entonces aparece en la Nueva Granada ese proceso y ese afán que se da en toda América Latina por esa independencia. Entonces, una vez se llega a dar eso, ese proceso se va a denominar periodo de independencia, que va de 1810 a 1819. Pero durante esos 9 años se va a presentar algo más. Entonces, España, como es invadida por los franceses, por Napoleón Bonaparte, España pierde un poco esa fuerza, que es cuando la Nueva Granada aprovecha para ese primer inicio de independencia, que es lo que vamos a conocer con el movimiento del 20 de julio o con el suceso del 20 de julio. Entonces allí ya aparece Antonio Nariño y Camilo Torres, cada uno con sus diferencias a nivel político, a nivel ideológico, a generar ese proceso de independencia en nuestro país. A eso se le conoce como el proceso de independencia, iniciándose ahí y finalizando con la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Pero vuelvo y repito, en esos 9 años llega a presentar algo que es la Reconquista. Entonces España logran acabar en Europa con Napoleón Bonaparte y con la hegemonía que él tuvo, y de inmediato España nuevamente vuelve a intentar recuperar las tierras en América Latina. Acá llega, se va a denominar la Reconquista Española. Va a ser un momento en el que se la va a conocer también como época del terror, porque de inmediato los españoles, a todos los criollos que estuvieron influenciados por ese proceso de independencia, son condenados a la cárcel, otros son condenados a muerte, y se va a generar como mucho más ese fin y ese afán por acabar con ese proceso de sometimiento que teníamos de España, ¿sí? Posteriormente ya entonces aparece Simón Bolívar, genera todo ese proceso de independencia, se dan esas batallas, y luego de eso ya viene ese proceso de formación de nuestro país, que hasta el momento lleva 200 años, ¿sí? En donde vamos a tener entonces ese proceso de la patria boba, después se da la independencia, ya después se da el siguiente periodo de historia, que podemos nosotros denominarlo así, es la época de la República, en donde ya se empiezan a formar los partidos políticos, aparecen los partidos liberal, conservador, que son los primeros, que se dan, a eso se le va a denominar en nuestro país como el bipartidismo.
que va a empezar a generar como todo ese proceso en nuestra historia, ¿no? Posteriormente entonces ya comienza el siglo XX. En el siglo XX entonces va a darse un proceso que se va a denominar la República Liberal, otro que se va a denominar la República, inicia con la República Conservadora hasta 1930. De 1930 a 1946 se va a dar la República Liberal. ¿Por qué se van a llamar así? Porque en la República Conservadora todos los presidentes van a ser netamente conservadores. En la República Liberal todos van a ser netamente liberales. Entonces eso es lo que se va a generar allí. Luego ya viene un primer, y tal vez es la única dictadura que se dio a nivel militar, que fue precisamente por Rojas Pinilla. Posteriormente viene algo que se va a llamar la Junta Militar. En esa Junta Militar entonces son 4 militares que asumen ese poder, mientras vuelve nuevamente se da la democracia en nuestro país, con algo que se denominó el Frente Nacional, en donde es un pacto que hacen los liberales y los conservadores, donde un periodo era liberal, otro periodo era conservador, y así. Este proceso duró 16 años, que fue desde 1958 a 1974. Ya después vienen otros procesos más, sin ya tener muy presente esa parte. En 1991 se da lo que se conoce como la Constitución, la nueva Constitución, una Constitución primera que se dio desde 1885 hasta el año 1991, que es cuando en 1991 se da unas votaciones para un nuevo grupo, que son los que van a encargarse de hacer la Constitución, que se va a denominar la Constituyente. Entonces esta Constituyente va a permitir la construcción de esa nueva Constitución que hasta el momento tenemos. Entonces allí pues la filosofía ha jugado un papel fundamental, porque tiene que ver con todo ese proceso histórico, ese proceso social y ese proceso cultural que nosotros tenemos. Que estén muy bien.